la idea de apoyar a Guatemala en estructurar mejor su lucha contra la corrupción y la impunidad, hay que ponerse en la época 2007-2008, cuando surge esta idea internacionalmente. En ese momento la idea era que existieran unos grupos de poder enquistados en el sistema de justicia guatemalteco que impedían prácticamente al sistema de justicia poder llevar a cabo investigaciones independientes y libres de influencias. Ese es el mandato original de CICIG. Hay que recordar que CICIG se hace por invitación del gobierno de Guatemala, invitación que se mantiene hasta el año pasado. Y eso es importante para enmarcarlo en lo que ha sido el propósito verdadero, ha sido apoyar al Estado de Guatemala en una tarea muy importante que era la modernización y mayor eficiencia del sistema de justicia ante una situación que se consideraba excepcionalmente compleja y que con recursos y capacidades puramente nacionales parecía que no era posible. Entonces, ¿cómo surge? La verdad es que la Unión Europea fue de la primera institución que aportó, porque en ese año 2007 nosotros habíamos hecho aquí una misión de observación electoral. Era una misión de observación electoral, cuando es completa, como se hizo en ese caso, supone la existencia de una oficina con sus equipamientos, sus ordenadores, y normalmente esos equipos se donan, una vez terminada la misión, se donan a alguna institución nacional, normalmente, que puede ser ONGs, que puede ser estatal, en fin, normalmente se formaliza como donación. En ese caso, esa donación final de la misión de observación electoral de 2007 fue el primer acervo, el primer grupo de computadoras que tuvo la que sería después la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, subrayar que ese fue un esfuerzo internacional compartido por muchos miembros de Naciones Unidas. Se aportaron recursos materiales, se aportaron recursos económicos y se aportaron recursos en términos de asistencia técnica de personas. Entonces, cada país, eso se hace en Naciones Unidas de esa forma, cada país aporta lo mejor que puede. Entonces, todo eso respondiendo a una invitación de Guatemala, que en ese momento lo consideraba muy prioritario. Esa es la historia de cómo empieza nuestra contribución, que después seguirá a lo largo de 11 años con diferentes contribuciones económicas como Unión Europea. Al final aportaríamos 22,5 millones de dólares, si no recuerdo mal, o de euros, por ahí anda la cosa, con lo cual estamos efectivamente entre los principales donantes de esta iniciativa que hasta el año pasado tuvo siempre el apoyo y descansaba sobre una invitación del gobierno de Guatemala a la comunidad internacional, a la cual obviamente respondimos como grandes amigos de Guatemala que somos. En el país. Bueno, el mandato se ha ido renovando varias veces, ¿no? Esta iniciativa fue bastante novedosa, no se había hecho todavía algo así, que es decir, que la comunidad internacional se pusiese a disposición de un país para una operación de tanta envergadura, de tanta ambición. Evidentemente era una situación excepcional, no se trata de que CICIG se generalice o se vuelva un instrumento, y de hecho ha habido pocos ejemplos después comparables. Lo que se trataba entonces era, frente a una situación excepcional, un remedio relativamente excepcional. Con lo cual, cuando se dice no, porque CICIG, bueno, es que CICIG era, ante una excepcionalidad, una respuesta única, digamos. La idea era, si hay grupos que han infiltrado el sistema judicial a través de corrupción y a través de esa infiltración impiden que la investigación se haga de la forma adecuada para sustentarse después en un aula de tribunal, pues entonces poner a disposición de Guatemala la mejor experiencia posible internacionalmente y mejorar ese trabajo de investigación. Eso es una experiencia que internacionalmente se ha hecho en otros países. Yo soy italiano, por ejemplo. En Italia tenemos muchas experiencias en este campo porque nosotros también tuvimos un problema excepcional. La mafia, la infiltración de la mafia y de otros grupos criminales en una parte del país llegó a ser, yo cuando era mucho más joven, recuerdo el estado de emergencia absoluto que implicó para el Estado italiano el hecho de que la mafia había infiltrado sus ganglios en todas partes. Tenía jueces corruptos, tenía servidores del Estado de diferente naturaleza, tenía fuerzas del orden
no todo cooptado, pero y las infiltraba. Obviamente eso no significa que todos los jueces o toda la fuerza del orden estén cooptadas, una parte. Entonces, en ese sentido, lo que se consiguió hacer en Italia es una referencia importante, porque efectivamente, aún sí poder decir que esos grupos están completamente derrotados porque han cambiado de naturaleza, pero sí se experimentaron formas nuevas de lucha contra algo tan específico como es una infiltración en el Estado. Y fue exitoso. Ahora mismo no tenemos en Italia la situación de infiltración mafiosa que tuvimos en los años 90, por ejemplo, cuando ellos se podían permitir asesinar impunemente a jueces, a políticos, a ciudadanos, a fuerzas del orden como si nada. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque hubo una reacción de conjunto de la sociedad y hubo instrumentos muy innovadores de lucha contra ese tipo de infiltración. Entonces, ese tipo de experiencias se podían generalizar. Yo creo que sí. Esa era la idea que estaba cuando empieza a operar CICIG. Bueno, yo creo que la experiencia de CICIG, como dije en la pregunta anterior, o la respuesta anterior, no estaba muy claro al comienzo cuánto tiempo sería necesario. Normalmente ese tipo de cosas, entre otras cosas porque descansan sobre financiación de muchos países, pues no se sabe muy bien, no puedes hacer un mandato indefinido porque necesitas hacer con los recursos que consigas recoger. Y en un comienzo se consiguieron bastantes recursos. ¿Por qué? Porque había unanimidad en Guatemala y en Naciones Unidas sobre ese tipo de apoyos. Entonces, claro, pero eso se hace con mandatos, que los mandatos, si no recuerdo mal, son de 2 años que después se van prorrogando. Es normal porque tienes que tener en cuenta de los recursos que tienes y también tienes que hacer un cronograma de trabajo para ver hasta dónde llegas. Cuando yo llego a Guatemala en el año 2009 ya han pasado 11 años prácticamente de presencia de CICIG, con lo cual el mandato ya se había prorrogado muchas veces. Entonces, es entendible también que exista también en parte de la sociedad, cierta inquietud con el hecho de, bueno, ¿hasta cuándo va a ser eso? Porque la idea de fondo es habilitar el sistema de justicia de Guatemala a luchar solo, como todo el sistema de justicia del mundo tiene que hacer, contra un determinado fenómeno. Por ejemplo, cuando hice el ejemplo de Italia anteriormente, Italia sí tuvo cooperación internacional en el sentido que se mejoró la cooperación para las rogatorias internacionales y para el manejo de información entre diferentes sistemas judiciales, pero no hubo una financiación externa, lo hizo todo Italia con sus propios recursos y su propia capacidad. Entonces, en este caso se consideró que Guatemala sí lo necesitaba por la importancia de la envergadura de la tarea y se fueron dando esos mandatos. Evidentemente, al ser una operación muy novedosa, era la primera vez que se hacía algo así a nivel internacional, eso pasó por diferentes etapas. Pero la idea de fondo siempre ha sido que CICIG tenía que ayudar a apoyar la investigación, pero que la investigación como tal y la judicialización seguía siendo una tarea del sistema de justicia guatemalteco. Y en el fondo lo que se trataba no era de llevar a hacer un cierto número de juicios y completarlos, sino se trataba de habilitar el sistema de justicia guatemalteco, el Ministerio Público y todos los organismos que forman el sistema de justicia, a enfrentarse mejor a este problema. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido CICIG? Bueno, ahora mismo es difícil decirlo porque hemos vivido unos últimos años muy radicalizados donde se ha desvirtuado mucho el debate, pero lo que sí yo creo que CICIG ha conseguido es focalizar la atención de la sociedad guatemalteca sobre este problema. Después las respuestas pueden haber sido mejores o peores, no es eso yo creo el tema. El tema es que la sociedad guatemalteca ha entendido que debía de enfrentarse a ese problema, así como en mi país estaba claro, en Italia, y reitero mucho eso para evitar esta impresión que siempre se dice que los extranjeros vienen a decir. Yo tomo el ejemplo de mi propio país, donde sé muy bien lo que era la mafia, lo que significaba la mafia, y de que la pudimos derrotar solo cuando tomamos conciencia que era compromiso de toda la sociedad. No es un fenómeno puntual que se resuelve. Yo recuerdo el primer gran juicio que tuvimos contra la mafia en los años 90, me acuerdo que la idea era, bueno, con este gran juicio la mafia termina. No. Ese era el comienzo de un proceso, porque lo que tiene que cambiar es la cultura detrás.
Y efectivamente a partir de ese primer, se llamaba el maxi juicio, que impactaba mucho porque por primera vez veías a los capos mafiosos sentados ante un tribunal, siempre les habían escapado antes. A partir de ahí la reacción llevó a una derrota del fenómeno en unos cuantos años, tardó como 10, 15, 20 años realmente. Entonces, ese es un ejercicio parecido, evidentemente el fenómeno es diferente, aquí no estamos hablando de la misma cosa, pero estamos hablando de algo parecido. Entonces, en ese sentido, es una batalla común, una batalla que existe en todos los países. La corrupción internacional es algo que afecta a todos los países, no hay ninguno que pueda decirse yo estoy a salvo de eso. A través de la globalización esos grupos se conectan entre sí, y entonces es lógico que haya respuestas a las cuales colaboramos todos juntos, aunque después la judicialización tiene que ser una tarea de cada uno de los países. Entonces, en ese sentido, CICIG ha servido para focalizar el problema, identificarlo mejor. Yo no soy un experto en materia de investigación, no soy ni abogado, con lo cual no puedo tener una idea exacta de hasta qué punto ha mejorado la capacidad de investigación, pero no olvidemos que el objetivo de fondo era que esa lucha contra la corrupción se volviese un tema prioritario en la sociedad guatemalteca, y yo creo que lo es. Ahora, para el futuro, evidentemente, termina CICIG, pero Guatemala, el sistema de justicia guatemalteco, Guatemala como país en su conjunto va a seguir. Eso es algo que nos dice el gobierno, que nos dicen prácticamente todos los actores de Guatemala, y eso mejor que mejor, o sea, que realmente ese tiene que ser el legado, que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea una tarea nacional y que todos los países tenemos que poner como muy prioritaria, porque es responder a la exigencia de nuestros ciudadanos. Bueno, los avances, está claro que ha habido una serie de... Ha habido un gran avance en lo que es la conciencia y la posibilidad de saber que se podía luchar contra ese fenómeno. Después, el debate ahora está muy contaminado por los últimos 2 años, que han sido muy conflictivos, por lo cual es muy difícil ahora decir todo ha sido maravilloso, todo ha sido desastroso. Yo creo que, como toda empresa humana, nunca es perfecta y nunca es totalmente catastrófica. Yo creo que se han hecho cosas, ha habido avances, ha habido muchos casos que se han empezado, muy pocos han concluido. La justicia, pero es el sistema de justicia guatemalteco que tiene que absorber estos casos. Y lo importante es que eso siga, es decir, eso siga en el sentido de aquí no se trata de poner etiqueta, dice esto lo ha hecho CICIG, con lo cual está bien o está mal. Se trata de avanzar en la lucha, que es lo que se trata. No se trata de poner etiqueta y sobre todo no se trata de politizar. Yo creo que el hecho de que algunas veces, por ejemplo, se pudiera recriminar a CICIG de actuar de forma política o politizada, eso no es algo positivo, en el sentido de que la justicia tiene que ser siempre neutra y no tiene que dejarse ninguna sospecha o ningún cabo suelto ahí. La justicia es ciega, pero en el buen sentido de la palabra. Entonces, ese es un tema que evidentemente ha debilitado CICIG, el hecho que se la acusara de parcialidad y de tomar partido, digamos, porque eso no puede ser. La justicia no puede nunca tomar partido en ese sentido. Entonces, el legado principal, yo diría que es ese conjunto de conocimientos que han ido pasando al Ministerio Público, que el Ministerio Público ahora está incorporando, y que seguirá en un futuro. Cuando empezó CICIG no se pensaba que se quedaría 11 o 12 años en el país, se pensó que quedaría, 2, quizás 4. Entonces, en ese sentido yo entiendo también el razonamiento de quien dice, ya ha estado 12 años en este país, es hora de hacer cuentas y tomar nosotros, Guatemala, esa tarea sobre nuestras espaldas. Tiene sentido en ese. No es la razón de ser de CICIG, no es estar aquí un siglo, es ofrecer algo y después este algo será usado por Guatemala de la manera mejor posible. ¿Y cómo lograr que la ciudadanía continúe con ese fortalecimiento en el trabajo, en la lucha contra la corrupción?
Bueno, está claro, y vuelvo a reiterar el ejemplo de mi país natal, está claro que si no hay una erección de la ciudadanía no puede quedarse pasiva, exclusivamente pasiva, es decir, bueno, allá ellos, la justicia es cosa de los jueces, no, la justicia es cosa de todos nosotros, de todos los ciudadanos. En el momento en el cual dejamos de respetar una ley o pensamos que una ley está para los demás, pero no para mí no, estamos ayudando a fomentar una cultura de la impunidad o de la corrupción. Entonces va mucho más allá del compromiso de algunos, es el compromiso de todos. Yo creo que Guatemala es un país que ha pasado por una época alrededor de este tema bastante convulsa, pero yo creo que ha quedado en los anticuerpos de la ciudadanía guatemalteca y de las instituciones guatemaltecas, ha quedado una voluntad clara de ir para adelante, de modernizar el sistema de justicia, de ponerlo al servicio de los ciudadanos, que eso se trata. Y en ese sentido, aunque el camino ha sido un camino con algo de tempesta, yo creo que puede haber valido la pena. Evidentemente no entro en los casos concretos de una u otra persona que se considera que ha sido perjudicada, esos son temas individuales que nosotros tenemos que hacer una evaluación del punto de vista de Guatemala, que había invitado a la comunidad internacional a ayudarlo. Después el gobierno de Guatemala consideró el año pasado que esa experiencia debía terminar, y es una decisión soberana del país. Y también lo tenemos que considerar desde el punto de vista de los recursos que hemos invertido y si ha servido o no ha servido. Yo creo que ha servido para bastante, no todo ha sido tan perfecto como hubiéramos deseado, pero que ha sido una experiencia que ha dejado sus enseñanzas. Quizás en un futuro no habrá CICIG exactamente iguales que esta, o CICIG no puede volver a ver, como mucho será otra comisión semejante, pero yo creo que hay unas enseñanzas también en lo que es el método de gestión, en lo que es la colaboración entre autoridades nacionales e internacionales. Son todas enseñanzas que el Sistema de Naciones Unidas y la comunidad donante y los países receptores eventualmente tienen que sacar y en un futuro pues diseñar programas mejor. Yo, como ya saliendo del sistema de justicia, los programas de cooperación en cualquier campo son ejercicios de aprendizaje constante. No existe ningún programa de cooperación que usted lo compra en un supermercado con la caja, no es un producto de alimentación que usted sabe perfectamente qué es lo que hay dentro. Es algo que se va desplegando sobre la marcha. Y siempre se enfrenta con dificultades, con sorpresas, con temas que no se habían previsto bien, con adaptaciones que hay que hacer, con lo cual sería muy presumido decir, no, esto es el paquete que ustedes tienen que comprar. Lo que sí no es negociable es la justicia y la lucha contra la ilegalidad. Esos no son temas negociables en ningún país del mundo. Y es un tema que siempre queda abierto. Entonces, en ese sentido, yo estoy absolutamente convencido que la lucha contra la corrupción en la impunidad va a seguir en Guatemala, va a tener otro formato, va a tener otra expresión, pero estoy seguro que eso es un legado que va a quedar y que la ciudadanía va a comprometerse con ello y las instituciones también. Bueno, no exactamente. Nosotros hemos tenido, aparte del apoyo a CICIG, hemos tenido un apoyo que es el programa SEJUST, que es un programa de apoyo a la instancia modernizadora del sistema de justicia. Ambos están terminando, o sea, la contribución a CICIG ahora termina por razones obvias, y SEJUST estamos en la fase de cierre administrativo. Entonces, ambos programas han tenido sus dificultades, sus complejidades, y tenemos que ver entonces qué tipo de cooperación queremos seguir dando. Lo que sí le puedo ya decir es que vamos a depender enormemente de lo que Guatemala considere su plan maestro, y nosotros vamos a apoyar el plan maestro de Guatemala si lo compartimos. Yo creo que seguramente va a haber posibilidad de compartir experiencias en otro formato diferente a CICIG, pero lo importante en eso es que la voz cantante, el liderazgo, lo tiene que asumir Guatemala, su sistema de justicia y su sistema institucional. Ahí la comunidad internacional puede de forma humilde apoyar con experiencia y eventualmente con recursos, pero siempre dejando claro que en la silla del driving seat, en la silla del que dirige,
que eso está en manos del sistema nacional guatemalteco. Eso es lo que realmente esa idea de que se tenga que manejar desde el exterior esta batalla es falso y es equivocado. Es el país que tiene que estar al frente y la comunidad internacional está con una tarea de apoyo, nada más. Eso yo creo que si se ha querido presentar así, desde luego puedo hablar en nombre de la Unión Europea. La Unión Europea nunca ha tenido la ambición o la pretensión de estar dictando justicia en Guatemala. No es parte de nuestras atribuciones. Nuestra atribución es servir en un país del cual somos amigos, en el cual compartimos valores y muchos momentos de la historia, es apoyarle en lo que sea posible. Que si es con recursos, si es con experiencia técnica, asistencia, lo que sea, pero siempre a pedido de Guatemala.